Muy buenos días a todos. Bienvenida, Carlota, al podcast de Behind the CEO's Door, en este caso, la puerta de Carlota. Y nada, bueno, bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Me imagino que sobre todo la gente que nos está escuchando es gente que le interesa el mundo del emprendimiento, pero también este lado más humano que vamos a ver contigo, Carlota. Así que lo primero, bienvenida. Muchas gracias por sumarte. Nada, Jolín, gracias por invitarme. La verdad es que es súper importante que se vea todo desde la perspectiva más humana, a mi parecer, así que enhorabuena por el proyecto. Gracias a ti. Y bueno, sobre ti, Carlota, lo primero para los oyentes, para que sepan, Carlota es una emprendedora social gallega, que creo que necesitamos mucho más emprendimiento en el norte, más allá de Cataluña. Una mujer súper artística, muy creativa y, valga decirse, por supuesto, CEO de Lázaro, que al final es una startup que trabaja con ONGs, ¿no? Para ayudarles a digitalizarse y para ayudarles en esa trazabilidad de las transacciones que tienen a través de la tecnología blockchain. No obstante, como hemos dicho, hoy la cosa va de ti, Carlota. La gente que le interese este proyectazo, por supuesto, puede investigar sobre vosotros. Así que, por favor, Carlota, empieza por contarnos un poco quién eres. No tanto qué haces, sino quién eres tú. Pues, bueno, porque parece que vayamos al psicólogo ahora. Pero sí, no, básicamente, si me tengo que definir de alguna forma, diría que soy una persona con mucha vocación social y en general con muchas ganas de hacer, digamos, ¿no? Está muy emocional también, independientemente que luego desarrolles la parte estratégica, pero muy emocional en el sentido de esta frase de me invade tanto el sentir que siento gran necesidad de hacer, de ver en mi caso, pues, o injusticias o cosas que se pueden mejorar o cosas que tal, como que te puede, y es un poco lo que vas aplicando a tu vida en todo, que no solo en lo que puede ser la empresa, sino toda la vida a lo largo de los proyectos de vida que tienes y cómo aplicas tu vida en general, básicamente. Así que si te voy a decir algo, diré eso. Persona que le mueve mucho la justicia, el hacer y el sentir. Wow. ¿Qué partes de ti dirías que son partes de ti, pero que, no, que te hacen especial, que te hacen diferente? ¿Y qué partes te gustan, qué partes no te gustan? Bueno, a ver, yo diría que todos somos iguales, aunque todos somos distintos, ¿no? Pero sí que es cierto que Eh, uf, eh, que me gusten, digamos, me encanto, me parezco maravillosa, pero que en y no yendo a temas de ego, pero sí que creo que es algo que tenemos que trabajar en general bastante y el saber en qué punto estamos y a qué vamos. Entonces, esa idea, por ejemplo, de tener la necesidad de mejorar de manera constante y de hacerlo de una manera honesta, ¿no? Para contigo misma, de quién soy, qué es la persona que me gustaría hacer y de ir dando esos pasos, el tener esa necesidad y el de hacerlo de manera honesta, por ejemplo, es una parte que a mí me gusta mucho de mí, porque en cuanto noto que estoy haciendo algo que no va de la manera, digamos, que yo siento que debiera ir, que me chirría por lo que sea, digo yo, por aquí no es, y, y pivoto, que valoro mucho el dormir bien. Y después, y tampoco podría ser de otra manera vinculado a empresas sociales, ¿no? Y después de, digamos, cosas que no me gusten, más que eso, o sea, eso no me gusta decir cosas que no me gustan en el sentido que considero que es mejor áreas de mejora, ¿no? Y áreas de mejora, evidentemente tengo un porrón, como todo el mundo, pero supongo que si alguien tiene que destacar algo de mí, es la parte del despiste que tengo en general. De pues, persona a la que le han robado varios ordenadores, mochilas en el metro enteras y no me he enterado y cosas por el estilo. Pero también entendiendo que, y allí analizándome yo, de decir, oye, que esto me ha pasado en los momentos que me ha pasado, que era pues de mucho estrés, que vas a un montón de cosas, que no sé qué, que no sé cuánto, y el entender por qué te pasa, y hasta lo he agradecido a veces porque era como, vale, pues ahora tengo que ir a comisaría y lo que tenía que hacer no era tan importante, porque si lo puedo parar todo por ir a comisaría, no era para tanto, ¿no? Y de hecho en la comisaría que hay en Madrid, que es donde más me han robado, hay como, no hay cobertura. Entonces tienes que estar ahí reflexionando, no hay otra. Y en general han sido mis reflexiones. Así que algo a mejorar diría que eso, pero a la vez que te sirve para otras cosas, ¿no? Te sirve esto sobre todo para reflexionar. ¿Eres una persona que sientes que tienes el tiempo para reflexionar, para pararte, para pensar? Sí,
Sí, cada vez más. O sea, sí que es cierto que he tenido momentos de la vida, o sea, fíjate que yo ahora estoy con la empresa, estoy terminando un máster también, y ahora además por suerte estoy viviendo en Coruña, con lo cual tengo a la familia cerca, mínimo tengo como objetivo un viaje al mes, también entrenar y un montón de cosas que verdaderamente no es fácil, pero sí que incluso en los momentos de más estrés que he tenido he conseguido encontrar esos momentos, porque, ¿cómo te diría? Por mucho que quieras hacer y por mucho que tus objetivos vayan vinculados a lo social, como no hagas esos parones de pararte, decir, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y para qué? Mm, a veces se pierde el rumbo muy fácilmente y también que inclusive que creo que es muy importante que sí, que ahora con todo el rollo startupero, si se puede llamar así, es mucho de dar beneficio rápido, dar un montón de cosas rápido, crecer cada vez más, todo este tipo de historias. Pero bueno, yo desde luego no, o sea, nos definen de startup muchas veces y sí que es cierto que tenemos ¿cómo te diría? Que tenemos verticales que son muy escalables, pero yo me siento más como un camello de colorines, ¿no? O sea, no somos un unicornio, somos un camello. En general, jolín, hemos conseguido avanzar ahí poco a poco, pero con mucha fantasía dentro y con muchas ganas de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo diría que cuando trabajaba para otros, sí que, y vivía en Madrid, sí que no es que tuviera menos tiempo, es que dormía menos. Entonces, el equilibrio y las veces que me ponía mala y todo este tipo de cosas era más complicado, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que independientemente de que haya más cosas que hacer y más responsabilidad, como tienes la visión completa, es lo tuyo y cada vez vas consiguiendo más cosas, y piensas no solo en a dónde quieres llegar, sino de qué manera quieres hacerlo, y ahí a veces hay que sacrificar un poquito la velocidad, pues bueno, no sé si estoy concluyendo o no con esto, pero que un poquito, ahora mejor que antes, sí que tengo tiempo, siempre se puede optimizar, básicamente. Has comentado que para ti es muy importante no solo saber a dónde vas, sino el cómo estás yendo para dar esa coherencia, ¿no? Que al final es tan importante en el emprendimiento social y en la vida en general. Y que comentas que eso te ha podido suceder también más en esos momentos de, Dios, necesito sentarme, en momentos en los que te has podido desconectar, ¿no? ¿Qué momentos difíciles has tenido tú durante los últimos años? Pues un montón, pero, o sea, más que difíciles, difíciles, porque sí que es cierto que, por un lado, me considero una persona súper afortunada, ¿no? En muchos aspectos de la vida, joven, al final, pues tengo una familia que me quiere, tengo salud, tengo un trabajo que me gusta, todo este tipo de cosas que nos parecen básicas y que damos por hechas no son tan básicas, y no en la mayoría del mundo, desde luego, ¿no? Incluso en la época en la que vivimos. Entonces, ya solo por eso es como una cosa que te ayuda a coger bastante perspectiva, y me ayuda a coger bastante perspectiva también en decir, vale, en caso de que la empresa palme, ¿qué haría? Pues haría otra cosa que intentar hacer lo mismo al final, ¿no? De intentar hacer el mundo un poquillo mejor mientras hago cosas que me gusten. Pero sí que ha habido evidentemente momentos difíciles. También me ayuda que se me olvidan y pienso más para adelante que para atrás. Pero efectivamente, Jolín, por ejemplo, como nunca recibimos inversión, pues yo fui de las primeras que dije, pues dejo el trabajo y me meto a esto sin tener una chapa, y evidentemente, por ejemplo, a nivel económico era algo complicado, ¿no? Pero bueno, conseguimos de otras maneras conseguir el ingreso suficiente para poder avanzar. Yo la reflexión que hice ahí fue, mira, esto es una apuesta por mí. No hay mejor momento que ahora, a la vez me voy a estudiar un máster, así que me puedo organizar mejor, y cada paso que des para adelante estás ayudando a una ONG. Con lo cual, si la empresa palma, al menos has ayudado. Y con toda la experiencia y cosas que te lleves, tal igual, difícilmente no encuentras trabajo luego si no. Así que era un poco toda la reflexión que se hacía, ¿no? Más allá de eso, o sea, que verdaderamente al final lo importante es lo importante, y sí, las empresas es importante y toma gran parte de tu día a día, pero eso no es lo importante. O sea, no sé si me estoy explicando con esto. Lo importante es lo importante y después está la empresa, básicamente. Entonces comentas que como que sí que ha habido momentos difíciles, pero que te ayuda el mirar hacia adelante y no tanto mirar hacia atrás. Pero si miras hacia atrás, como que, ¿qué aprendizajes crees que has sacado de estas situaciones más complicadas?
A ver, yo diría que hay una que es el de... A ver, es que las veo muy en positivos, te digo la verdad. Pero por un lado sería que escuches a todo el mundo, porque yo tiendo, igual por temas de falta de confianza o lo que sea, yo tiendo a preguntar mucho a todo el mundo antes de tomar una decisión. Entonces eso te da una inteligencia colectiva muy grande. Y luego tú ya decides lo que quieras. Ojo, que eso es importante, ¿no? Porque preguntas a mucha gente y no te dejes llevar por lo que te dice uno u otro, sino luego haces un ejercicio, pues eso, de reflexión, que es lo bueno para ti y para tu empresa y tomas esa iniciativa. Porque al final va a haber mucha gente también que te va a dar su opinión sin tener todo el contexto de la empresa y lo que es mejor. Y puede ser consumo de recomendación, pero a lo mejor no es lo mejor. Y después también diría que a la hora de emprender, que si hay gente que quiera, que sí que se puede. O sea, que el reto está, diría yo, en conseguir el suficiente flujo de caja hasta que das con la tecla, digamos, ¿no? Que eso igual se lo diría a mi Carlota más pequeña, de decir, oye, no has, vamos a ver, no tan feo como un tonto emprende, pero que sí que verdaderamente si le pones ganas por puro esfuerzo de repetición y tocar puertas y lo que sea, das con una tecla. Lo que necesitas es ver esa manera que es buena para ti y que después hay mil maneras de hacer eso. No todo tiene que ser por, oye, me voy a un business angel, oye, me voy a hacer una aceleradora, oye, me voy a no sé qué, sino de decir, oye, pues en lugar de esto, busco otra manera que me sirva a nosotros. Yo, por ejemplo, al principio conseguí una beca europea y por eso estuve los primeros meses en Bruselas. Tenía 700 euros al mes para sobrevivir y ahí tiraba. Y eso nos sirvió para arrancar la empresa al principio, conseguir un recurrente que a mí me permitiera pagarme un asco de sueldo y a partir de ahí tirar para adelante, ¿no? Pero hacerlo con esa seguridad, digamos. Una vez ya teníais, ¿no? Como esos recursos, esos fondos, durante el proceso que habéis tenido con, ¿no? con la empresa, con el camello, ¿qué grandes puntos de inflexión ha habido para ti? Pues diría que, por un lado, ha sido el de... Bueno, lo primero empezamos a ganar premios, aún sin ser empresa, por las ideas un poco idas de cabeza que teníamos, ¿no? Entonces era como, vale, aquí hay algo, a lo mejor no es eso, pero por aquí algo. Y a nosotros el que nos dieron esa clase de reconocimientos y esa clase de cosas, sí que nos servía para darnos confianza de venga, va, seguir tirando básicamente, ¿no? Porque si no es como estás tú ahí con tu idea comiéndote la cabeza. Después diría, una vez constituimos la empresa y ya decido dejar el trabajo en el que estaba para meterme en este, es decir, ahora tengo que tirar para adelante como sea y conseguir que arranque, ¿no? Entonces, ahí también, me acuerdo el primer premio económico que nos dieron, que eran 10.000 euros, creo, una cosa así, de Derecho de la Universidad de la que era yo alumna y de la Europea, con el Banco Santander, que para mí fue como un 10.000 euros, o sea, como una locura. Porque claro, estabas al principio de todo, ¿no? Y que nos iba a servir para invertir en desarrollos, en cosas por el estilo. Y ya más adelante ha habido dos momentos, yo diría, cuando conseguimos Neotec, que es una subvención súper chula del CEDETI, que nos permitió escalar en equipo y darle caña no a medio gas, que era lo que estábamos haciendo hasta entonces. Y después, ahora cuando hemos conseguido bootstrapearnos. O sea, verdaderamente hemos crecido en 1 o 2 años de 2 personas, ahora seremos 13 ahora, o de persona y media a 13 básicamente de dedicación. Y quieras que no, esa sensación de decir, es todo nuestro y es como queremos, es una empresa desde la empatía, es una empresa que trabaja como ONGs en España y es una empresa que es sostenible dentro de todas esas casuísticas que no son para nada sencillas. Pues yo el otro día iba como una moto, por eso, vida, básicamente, que fue cuando nos dimos cuenta de que habíamos llegado a este punto de inflexión, ¿no? Entonces, pues ya estás subiendo de nivel, ya no eres como una startup o una cosa que intenta ser startup, a mi parecer ya empiezas a ser una empresa sostenible, una empresa que paga sueldos, una empresa que mira cosas, que intenta que tal y que cual, eso sí, siempre de la manera además que nosotros queremos, que yo creo que es, a lo menos para mí, súper importante demostrar que se pueden hacer las cosas así y que se puede ser sostenible así. Al final, como esos puntos de inflexión han sido sobre todo
financieros, por decirlo de alguna manera, porque queríais demostrar que realmente podíais llegar a ser esa empresa sostenible y ahora ya escalar. ¿Ha habido puntos de inflexión tuyos más a nivel personal o de relaciones con tus socios, cosas que hayan pasado que hayan sido significativas para ti en este camino? Yo te diría que bueno, a nivel personal, cuando dejé la otra empresa para decidir apostar por mí, fue un ejercicio interno que tuve que hacer y que de hecho fue una época muy complicada porque la empresa nació con el COVID y ambos mis padres trabajan en el sector turismo. Entonces, mi madre en hostelería, o sea, mi madre tiene un hotel, tenemos un hotel pequeñito que hizo mi bisabuelo en Coruña, y mi padre en buceo, en Almería. Entonces, el ahí mi cosa difícil era, vale, yo tengo unos ahorrillos, pero si yo decido lanzarme esta hora y me sale mal y de repente a mis padres les va mal, yo no puedo ayudarles. Y ya me han dado bastante, ¿no? Entonces ahí sí que tuve esa duda existencial de decir qué tal. Esto evidentemente lo hablé con mis padres y evidentemente me dijeron, Carlota, tu vida es tu vida, por nosotros no te preocupes, tú cumple todo lo que quieras cumplir lo tuyo, apuesta por ti. O sea, ellos casi tienen más confianza en mí que yo. Y nada, y fue cuando decidí tirar y efectivamente, es que sí, cuando estás tan obsesionado porque salga bien, en algún momento tiene que salir bien. Esto por un lado. Y después con respecto a nivel personal, diría que solo hemos tenido un cliente que ha sido así un poco más complicado. Date cuenta que trabajamos tercer sector, así que más allá de las cosas que haya que reorganizar con gente pues que no esté tan digitalizada y no sepa los procesos o este tipo de cosas, la mayoría es gente que te viene con unos proyectos que te mueres de amor. Así que nos hace siempre un montón de ilusión cada cosa. Y después, por otro lado, sí que es cierto que con los socios, pues según hemos ido creciendo, y podido ir reajustando. La suerte que tenemos es que siempre hemos podido discutir a gusto. De decir, mira, esto no me vale, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y ahora, de hecho, por temas de pues, cómo estamos creciendo, lo que estamos aportando, estamos replanteando también bueno, si los porcentajes, si las cosas tienen sentido o no. Pero yo quiero pensar, creo, espero, deseo y confío bueno, todos tenemos la misma perspectiva de que queremos que la empresa vaya bien, que nos podremos entender más o menos, pero que si seguimos esa perspectiva de empatía hacia el otro y este tipo de... O sea, que suena muy ñoño, ¿eh? Porque también somos analíticos estratégicos, pero que los sentimientos al final son información y hay que tenerla en cuenta. Y que yo creo que si tiramos desde la empatía y el corazón, pues nos acabaremos entendiendo siempre y, y ayudaremos, que es al final lo que buscamos. Has tocado dos temazos, uno es la familia, ¿no? Y cómo te impulsó en ese momento, y otra vez los founders y cómo esa relación ha ido evolucionando y cómo la quieres construir a partir de ahora. Volviendo a la familia y a ese momento, ¿fue entonces tu familia la que te impulsó realmente a tomar esa decisión? ¿O con quién lo hablaste cuando llegabas a casa, ¿no? Con esa crisis existencial de qué hago, tu preocupación sobre tus padres, ¿cómo enfrentaste esa situación? Mira, yo en ese momento, a ver, también hay que tener en cuenta que yo llevaba ya muchos años haciendo cosas que mis padres tampoco sabían explicar muy bien lo que hacía. Y ya no desde el sector de la tecnología, que más o menos es comprensible, y desde el blockchain, sino desde el sector de, mientras estaba estudiando el máster, me monté dos ONGs. Una, o sea, una de innovación, que en ese momento innovación era el primer máster que había, o sea, no estaba en boca de nadie, y otra en temas de relaciones internacionales, viniendo yo de Bellas Artes, que es más como, no sabemos qué haces, pero tú tira, ¿sabes? No vamos a entender, pero vale. Y ahí en ese aspecto, por ejemplo, sí que es cierto que mi madre en concreto siempre supo que yo desde pequeñita pues tenía muy poca confianza en las cosas que podía hacer o no hacer y siempre me apoyó muchísimo en que sí que podía, ¿no? Y eso es maravilloso. En ese momento en concreto yo estaba en Almerimar, ¿por qué? Porque a mi padre le dieron estaba en Madrid con mi hermana y iba a cogerme un vuelo al día siguiente a Bruselas cuando a mi padre le filtraron que iban a que iban a cerrar Madrid, esto hablando en gallego, que iban a cerrar Madrid. Entonces, ese mismo día por la mañana nos dijo, niñas, a tal hora en Madrid, en tal punto estáis, que os venís conmigo para Almería. Y yo en plan, papá, que yo no tengo un vuelo, ¿qué dices? ¿Qué hablas? Que no te dices, ni vuelo ni vuela, a esta hora, aquí, conmigo. Entonces, durante la época del COVID, al final, menos mal, la pasamos allí
Y sí que es cierto que a mí en mi caso fue una época bastante, bueno, para todo el mundo bastante estresante, no por cosas que hubieran pasado a mi familia, gracias a Dios, sino porque yo al final tenía una ONG, una empresa en la que trabajaba, que hacíamos proyectos que yo llevaba en los sociales y además que teníamos pues compañeros empleados que sí, pues o tenían los padres malos, no sé qué, no sé cuánto, más las ONGs a las que ayudábamos, pues empezábamos ya con Lázaro, pero esa era empresa, más las ONGs que ayudábamos ya en ese momento, que te venían con todos los dramas tremendos que les pasaba, que era horroroso. Entonces, claro, mi día era levantarme y me decían, ¿pero no quieres salir a pasear al perro o a echar la basura, aunque sea a respirar? Y yo no tengo mucho que hacer, que la gente está muy mal y como loca ahí con el ordenador todo el día, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando me lo planteaba, pues eso, ahí mis padres, la verdad es que siempre me han apoyado un montón y te agradezco. También ellos son emprendedores, entonces, o sea, hay de sectores complicados, ya toda la vida y para adelante, que fue de hecho lo que siempre dije yo que no haría. Pero bueno, al final si te mueven las cosas las acabas haciendo, ¿no? Y yo diría que sí, ahí sí que siento que tengo más confianza para hablar con mi madre y contarle todos esos dramas, esas cosas, pero que la respuesta de ambos era la misma. Tú dedícate a lo tuyo, que es lo que tienes que hacer, y a ser tú feliz, que nosotros nos las apañamos seguro. Y pues eso, y con esa confianza ya no, ya tiras y ya haces. ¿Cómo crees que se relaciona esta parte tuya de vocación absoluta por lo social, por ayudar, con esa falta de confianza de la que hablabas? A ver, yo te diría que desde pequeñita he sido súper mega empática, pero de que me podía. O sea, de que le podía pasar un problema a otra persona, la otra persona no lo sentía tan mal y yo lloraba por la injusticia que era que esa persona tenía un problema. Sí, o sea, era como sobredimensionado lo mío. A lo largo de la vida, sigo llorando por cualquier cosa, pero a lo largo de la vida lo he ido moviendo, ¿no? Y amoldando a no llorar en cualquier momento por cada cosa que pasa. Pero, jolín, yo sí que creo que hay que guardarse esa empatía y esa vulnerabilidad, porque yo creo que es, a día de hoy, en los tiempos que corren, el ser vulnerable es de valientes, la verdad, porque es ser honesto e ir así, y así te das cuenta de cómo es la gente también en realidad, ¿no? Cuando eres así. Pero bueno, en ese aspecto, la verdad es que toda la parte social es algo que siempre he llevado muy conmigo. Mis abuelos llevan siendo voluntarios de una ONG más de 40 años. Siempre que ha habido cosas de voluntariado me han movido a hacerlas. Y desde pequeñita, yo que siempre he sido muy existencial y muy de fantasía, siempre tenía con la sensación, ¿no? Y muy nerviosa. Y siempre tenía la sensación de que había algo que tenía que hacer, pero que no estaba haciendo y que no sabía qué era. Y eso me agobiaba una barbaridad. Porque era como, lees libros de fantasía y todos tienen una gran misión que tienen que hacer, que te llega una paloma con una lechuza, perdón, una paloma con una lechuza, una lechuza con una carta, que hay un grabado que dice que tienes una inscripción en el cuello, que no sé qué. Y yo, Dios mío, ¿dónde está mi gran misión en la vida? Que yo sé que tengo que hacer algo. Pero bueno, después sí que es cierto que de hacer bellas artes hice un parón, bueno, un parón, eso, paradas de reflexionar mientras estudiaba, para ver a dónde ir y todo esto, y en esa reflexión sí que me di cuenta que yo lo que quería era ayudar, que era lo que más me llenaba, al final era como, vale, desde bellas artes, porque claro, te enseñaban que si estudias una cosa es para hacer esa cosa, digo yo, desde bellas artes. ¿Cómo hago yo para ayudar lo máximo posible? Y ahí es cuando ya encontré la innovación y todo este tipo de cosas. El tema de la confianza, yo sí que siento que lo tengo muy vinculado a temas y es algo que trabajo, pero que cada vez a mejor, que de temas de, oye, pues cuando las cosas van bien me siento súper confiada y como vayan mal. Ahora lo sé gestionar, pero de pequeña no tanto. Y así. Entonces, pues nada, yo tengo aquí en el ordenador apuntadas un montón de frases que me ayudan, básicamente, de que me ha ido diciendo mi madre, fue la última fue cada can que se lama su carallo, que viene a ser tú preocupada de lo tuyo y no de lo de los demás, y de los demás que ya se preocupan los demás, o que si no se preocupan los demás yo tampoco me tengo que preocupar tanto, y esa clase de cosas. Y que al Wow. final, bueno, que solo puedo hacer una cosa que es trabajar y que eso me suele dar bien, así que siga haciendo, ya está. Y en esta parte que tienes tanto tú de ayudar a los demás, ¿cuánto sientes tú te ayudas a ti mismo que te dejas ayudar? Conectando con la parte de vulnerabilidad que comentas que es tan importante mostrar. Muchísimo. Yo dejo ayudarme a todo el mundo. Esa parte sí que la tengo también. O sea, sé que lo tengo que decir de, no, yo ayudo, pero a mí que nadie me ayude, que nadie haga nada por mí y ese tal, pero no, no, al revés. O sea, porque al final, eh,
tengo la suerte de haber semi-emprendido a la hora de montar asociaciones, federaciones y proyectos y tal, y ahí, cuando empiezas con cero chapas, o te ayudas de los demás, y para eso tienes la excusa de que estás haciendo una ONG, entonces es como, pero por Dios, si estamos haciendo esto tan bonito y yo estoy dando mi tiempo de gratis, ¿cómo no me vas a ayudar a conseguir este gran objetivo que es para todos? Y con ese discurso, en general, consigues cosas y que al final que yo creo mucho precisamente en todo lo que viene a ser colaboración, ¿no? Si nos metemos con los objetivos de desarrollo sostenible, mi favorito es el 17, que es el de Partnerships for the Goals, porque al final, a día de hoy, los problemas son tan complejos, tan grandes, tan urgentes y tan transversales a todos, que solo lo haga un sector, o que solo intente solucionar un sector, no tiene ningún sentido. Entonces, sí que es cierto que, o sea, al final, esa parte de colaboración yo creo que tendría que estar muchísimo más natural en todos y en todas, porque pues, si no el mundo se va al carajo, muy mal, muy mal. ¿Y cómo haces tú cuando te has encontrado con personas en la vida que no buscan tanto esta colaboración, ¿no? Personas más individualistas o que tienen como su propia agenda. ¿Es algo que te has encontrado en los últimos años? Tú tratando de buscar esa colaboración. Sí, pero no tanto, y aquí hablo ya más desde la perspectiva también personal. He tenido que aprender a identificar eso antes, porque al principio no lo identificaba, porque piensas que como la gente no va a empatizar. Porque claro, tú ves desde tu perspectiva y lo que tú sientes y te piensas que todo el mundo es igual, pero nadie de las naranjas. Entonces, aprendes a que hay gente que no es así y que no siente eso. Aprendes a que hay diferentes niveles de moralidad también, eh, y aprendes a identificar antes y decir, no, con esta gente yo no tengo que empatizar, que conmigo no lo van a hacer. O sea, sí que se pueden seguir buscando colaboraciones, sí que se pueden seguir haciendo cosas, y por supuestísimo, porque hacen falta todas las partes, pero diría que eso, ahora mismo, pues gracias a Dios identifico mejor, y una vez identifico mejor, hacer ese ejercicio de ten cuidado, no empatices de más, porque al final te comen a ti, digamos, ¿no? Porque tú das, y bueno, y no es al revés. Entonces, ha sido ese ejercicio de entender que había gente distinta, que es súper distinta en ese aspecto, digamos, ¿no? Y entenderlo no solo de cabeza, que de cabeza es muy fácil decir, sí, claro, todos somos distintos, y hay diferentes culturas, cada uno viene de su padre y su madre, cada uno tiene una educación, pero entenderlo desde el nivel, pues eso, más emocional de decir, no, no, es que esta persona, tú te puedes estar, ¿cómo te diría? Tú puedes estar viendo a una persona en situación de calle que se te parte el corazón a un niño y esta persona se la sopla. Y hay gente así. Y entender eso desde dentro es difícil, es distinto a entenderlo desde la cabeza, diría yo. 100%. ¿Y has tenido alguna historia que quieras compartir en la que tú has dado de más y te ha hecho también, ¿no? El darte cuenta de que hay que poner unos límites? Sí, diría que además en todos los aspectos, o sea, diría que me ha pasado tanto a nivel personal como a nivel laboral, pero claro, es que aquí se meten un montón de factores, desde la educación que tenemos también como mujeres, que es mucho más de rol de cuidadora, rol de yo te voy a salvar, rol de como yo soy muy especial, la gente cambia, rol de todo este tipo de cosas que están tan metidos nosotros y nosotras no dejamos de ser quien somos por meternos en una empresa a trabajar. Eso lo llevamos de manera transversal a nivel personal como a nivel laboral, o al menos yo lo vivo así, yo no soy otra persona cuando trabajo. Entonces, en ese aspecto, pero ¿qué pasa? Que también te das cuenta a posteriori, evidentemente, ¿no? De decir, oye, esta gente con la que estaba trabajando me estaban vendiendo X y J, pero luego han actuado de esta manera. Luego yo entro en bucle 3 días, lo proceso y digo, bueno, pues yo no encajo, me tengo que ir, pero diría que en ese aspecto te llevas más por un lado, dependiendo en qué punto estés, decepciones de respecto a los demás, pero claro, es que las expectativas son muy malas. Eh, ¿Cómo? Que ahí tendré un aprendizaje de ti misma, de tú haber permitido cosas así. No me voy a meter más personal de lo que te estoy diciendo. Wow. ¿De qué manera haces hoy para que en tu entorno, en tu empresa, no pase esto?
Pues es que cuando es tuyo es distinto, que eso es lo chulo, ¿no? O sea, bueno, diría que en mi entorno la suerte es que cuando pasas por determinadas cosas, luego es más fácil que las identifiques y dices, ah, no, ahí yo ya aprendí que ahí no, básicamente, y lo identificas por un montón de indicadores. Que ojo, que todo el mundo hay que darle oportunidad, a todo el mundo hay que ver cómo es, a todo lo que tú quieras, pero como sé que yo no peco de no dar oportunidades, pues ahora trato de fijarme más en los indicadores. Y sobre todo a confiar en la intuición, ¿no? Que a mí me ha pasado también muchas veces que más que confiar en mi intuición, confiaba más en lo que los demás me decían de lo que yo tenía que sentir y creer. Entonces, eso es toda una historia, ¿no? Entonces diría que por ahí por un lado y después que por otro lado he tenido tanto la suerte de encontrarme con gente, en general en mi vida, o sea, en plan 99%, tan maravilloso, tan increíble, tan con ganas de hacer cosas, tan honesta, tan no sé qué, tan no sé cuánto, que a día de hoy solo me rodeo de gente así, con lo cual, tanto a nivel personal, que es una maravilla, como y ya no quieres otra cosa, porque sabiendo que puedes estar al 120%, ¿por qué vas a estar a menos? Como a nivel laboral, que la empresa es nuestra, que ya que es nuestra, vamos, o sea, el poder construir desde todo eso, desde la colaboración, desde el pensar juntos, desde tal, desde cual, que no, es que no hay opción, ya no hay opción. Qué bonito creo es también el poder construir tú y creo que la vida al final te pone con ambas personas, ¿no? También te pone con personas que al final te permiten crecer, ¿no? O pasar por experiencias como has dicho, pero al final creo que cuando tú te conectas con esos valores y ganas esa seguridad, atraes a personas, como dices ahora, que sí que están más en tu sintonía y comparten esos valores contigo. Comentabas, Efectivamente, yo creo, sí, perdón. dale, dale. No, sí, que yo creo que ahí también cobra mucha más relevancia y que es mucho más fácil verlo también con la parte de la vulnerabilidad, ¿sabes? Porque cuando, si tú en general eres una persona honesta, que siempre cuenta todo de su vida, que siempre no sé qué, que siempre no sé cuánto, que se abre el canal para todo el mundo, porque tú quieres ser así, porque es como eres. Y de repente tienes que empezar a quitar cosas, ¿no? Y a controlarte, y a si estás nerviosa, que en mi caso parece, o sea, cuando estoy muy ilusionada parece que estoy loca, de que vibro, de la ilusión, exagerado. Y tienes que empezar a controlar esas cosas. Ahí es como, son como, a mi parecer, como indicativos de por aquí no es, así no es, porque no es como quieres tú hacer las cosas, ¿no? Y yo sí que creo que de esa otra manera de poder mostrarte como tú eres todo el rato es como se dijo. El otro día estuve en un evento, esto sí que lo voy a contar, súper chachipistachi, donde, donde estaba con un montón, o sea, era un hackathon que organizaba WeTangible, que es una anticonsultora, que bueno, que era en SIC en Madrid, donde iba de mentora para el reto de Sustainability Tech y de juez. Y estábamos con un grupillo de emprendedores super top y emprendedores en cadena, no sé qué, no sé cuánto, que estuvimos allí 2 días, en fin de semana, que dices tú, o sea, de la gente que nos gusta hacer esto los fines de semana, básicamente, que nos llaman y dicen, por supuesto, te iba a donde quiere, que yo voy, ¿no? Y hicimos un ejercicio que de hecho se lo comenté a Salva, que fue quien me invitó, el otro día cuando tuvimos una reunión súper chulo, que era como que tenías que gritar, esto es de motivación, ¿no? Que era con lo que tú te identificabas con una palabra. Y yo sí que es cierto que había gritado bruja, pero con honor a las megas aquí gallegas, pero sí que es cierto que la primera palabra que me vino a la cabeza fue mariposa. Que yo dije, ¿cómo que mariposa? Esto no puede ser. Y después analizándolo, dije, es que estaba en un ambiente, con una energía tan maravillosa, tan pura, tan de ganas de hacer, tan de ayudarse, tan de, mira, hemos pasado por estas cosas, cualquier cosa que necesites, no sé qué, así todo, o sea, tan honesto, que digo yo, que me sentía tan sumamente cómoda en la vulnerabilidad y en hacer y en decir y todo como lo sentía en el momento sin tener que plantearme nada. Tan maravilloso que me sentía mariposa con lo vulnerable que es la mariposa. Y se lo dije a Rafa después y me dijo, me dio las gracias. Pero es que imagínate vivir en ese estado de fantasía todo el rato, haciendo cosas que es una maravilla. Eso es. Significa ese concepto para ti, mariposa, ahora que lo ves desde fuera y que realmente salió muy de tu alma en ese. Sí, pues esa vulnerabilidad. Por eso lo decía, estás en un entorno, porque tú al final nos adaptamos al entorno en el que tenemos, ¿no?
para mí lo que significó al final y lo que reflexioné con Sara es que, jolín, está en un entorno tan puro y tan honesto que podía ser una cosa que es súper vulnerable. Y eso es maravilloso. Oh, gracias por compartirlo aquí también. Y en este entorno en el que estás ahora mismo tú, em, o sea, ¿tú sientes que realmente puedes ser esa mariposa ¿no? Tanto con tu equipo como con las ONGs? ¿Sientes que estás en un entorno en el que puedes ser auténtica? Sí, completamente. Lo que pasa es que una cosa, o sea, completamente sí, pero es cierto que hay conversaciones a veces que hay que tener o hay, yo qué sé, cuando o hay cosas que nos han enseñado, ¿no? Como puede ser el mandar un presupuesto, un acuerdo, un contrato que de repente tiene una cosa rara, un no sé qué, un no sé cuánto, que te hacen un poco transformar eso y decir, no solo puedo ser una cosa delicada, tengo que ser una cosa fuerte, tengo que ser una cosa también de referencia, tengo que tener determinadas cosas claras, tienes que estar ahí, o sea, mariposa no es lo que mejor me identifica, pero el concepto es más el decir, nosotros nos adaptamos al entorno, en ese entorno en el que estaba podía ser algo así, en el día a día, te puedo decir cualquiera que soy muy yo todo el rato, pero mi yo no es siempre una cosa, mi yo es eso, es una bruja, es en general, pues una persona que va con ilusión por las cosas y que intente que sean lo más divertidas, honestas, etcétera. E incluso yo creo que un buen ejercicio cuando tienes situaciones un poco complicadas es hablarlas honestamente. Es decir, oye, esto ha pasado, yo me he sentido así, ¿por qué creemos que puede ser? Y cuando lo expones tan abiertamente, en cierto aspecto se deshace, digamos, ¿no? Que yo creo que es algo, bueno, pues, que es más fácil al final. ¿Qué dirían tus socios de ti? Como comentas, ¿no? Sí que es otro entorno y eres muy tú. ¿Qué dirían, cómo te describirían ellos? ¿Y qué crees que les gustaría ver todavía más en el día a día de ti? Pues no lo sé, eso habría que preguntárselo a ellos, pero diría que la parte que más es que trabajo mucho, básicamente, y que hay que seguir para adelante. Es que en realidad, o sea, he tenido la suerte de que, o sea, eran tres personas que se conocían, que estaban hablando del blockchain y ONGs, y a mí me contactaron porque había montado tres. Y dije, ostras, esto del blockchain y no sé qué, y no sé cuánto. Y que sí que es cierto que tuvimos la empresa todos juntos, pero yo llegué un poquito más tarde. Y que a la hora de yo, pues, tomar esos pasos para tirar para adelante con la empresa y todo esto, sí que es cierto que después la empresa se centralizó muchísimo en mí. Y en ese aspecto, pues también me han dado muchísima confianza para que tire para adelante ya, digamos. Y supongo que eso se resuelve, que el resto habría que preguntárselo a ellos. Más Y al allá final, de eso, de cara a futuro, solo puedo decir pues que seguir siendo creativa, buscando cumplir con todo lo que buscamos conseguir y hacerlo de manera que sea honesto para con la empresa. Yo diría, esas son las cosas. y tú a día de hoy, no sé, hasta el punto que has llegado, con todo lo que has aprendido, todo lo que has sufrido y aprendido y ganado, ¿qué quieres ahora mismo? Se te ha cortado un poquillo, me he quedado en el que quieres y ya está. Era la pregunta, que a día de hoy, ¿no? Tras todo lo que has recorrido, ¿qué quieres a día de hoy tú? Yo es que quiero lo que ya tengo, básicamente en realidad. Mantenerlo. O sea, sí, y mejorarlo. Al final siempre hay cosas de mejora, pero creo que estoy, si hablamos de mi vida en concreto, en un punto muy bonito en el que he aprendido una barbaridad de cosas. Sobre todo, he aprendido a averiguar más las cosas que me chirriaban porque eran y entenderme mejor yo como persona, siendo honesta conmigo, con cosas que no me habían contado que se podían ser, básicamente. Entonces, y aplicar eso cada vez que me iba dando cuenta más a mi vida. O sea, esa honestidad que yo tenía de repente para conmigo de decir, oye, he descubierto esto de mí.
fantástico. Pues ahora, como yo he descubierto esto de mí, pues tiene que aplicar a todo, básicamente, ¿no? Y el luego aplicarlo es algo maravilloso porque luego empieza como a alinearse todo más, evidentemente con muchísimo trabajo y con mucho, cada vez que hay una situación complicada y ves una manera más fácil de decir, no, pero por ahí no es. Por ahí no es porque entonces no estás siendo honesto, ¿no? Entonces, el decir, jolín, ahora tengo la suerte de poder estar cerca de mi familia y de trabajar desde donde yo quiera. Tengo buena salud, una empresa que es nuestra, que está ayudando a la gente y qué tal. Pues seguir aprendiendo, seguir gozando de esta libertad, que es maravilloso el poder decir, oye, pues me mañana para no sé dónde, me va a visitar a mi padre, no sé qué, todo este tipo de historias. O sea, igual lo que mejoraría es el decir, bueno, aún como optimizo más el tiempo, pero sobre todo el de decir, el conseguir mantener, oye, solo tenemos una vida, de hecho hace 2 días me puse a pensar mucho en la muerte y me puse triste, pero que solo tenemos una vida, ¿no? ¿Y cómo hago yo honor a, mientras voy cumpliendo estos objetivos, vivirla de la manera que la queremos vivir, con toda la honestidad, con todas las ganas, diciendo que sí a todo lo que me apetece y cumpliendo con todo también? Entonces, diría el ejercitar eso más, que no porque no lo haga, pero más, porque creo que Pero si no bueno, se puede subir de nivel. Y sé que esto es muy abstracto, pero que es no, un pero poco las últimas reflexiones que estoy teniendo, de es, decir, vale, pues ahora este mes. es muy interesante porque siento que a veces como mujeres, lo mismo que somos muy cuidadoras, etcétera, nos cuesta como pedir más, ¿no? Querer más y somos muy de apreciar lo que tenemos y hay veces como que no sé si es cultural, pero sí que es en plan, vale, y si te pregunto qué quieres y Nos me dices, te digo, ¿y qué más, ¿no? Y creo que no nos lo permitimos a veces. Entonces tú dices que también quieres, ¿no? Decir más sí a lo que te apetece. ¿Qué más te apetece? Hay algo que Te no... comento. Eso fue, yo creo que lo del pedir más, fíjate, a mí lo que me costó fue a nivel económico, de la sensación de, no, ¿cómo voy a pedir yo más pues, cuando trabajaba para otros o cosas así? Que de hecho sí que creo que es una cosa más que nos cuesta más a las mujeres, lo típico de síndrome de la impostora, todo eso. Eso lo estoy tratando de trabajar. Y ahora, de hecho, es que a mí había un añadido que siempre me la sopló muchísimo el dinero. O sea, yo soy feliz viviendo en una cueva, literal, y teniendo para viajar y comer un poco más y para libros. Y creo que es algo buenísimo, pero que sí que es cierto que hay que hacer ese ejercicio de valorar tu trabajo, valorar lo que aportas y todo ese tipo de cosas. Y eso es algo que he ido trabajando y cada vez mejor y que con la empresa es un ejercicio que hay que hacer, evidentemente, porque aquí sí que hay que dar beneficios y que hay que buscar crecer poquillo a poco, o sea, toda esta clase de cosas. Pero fíjate, esa reflexión del quiero decir que sí a más cosas, me di cuenta cuando un amigo me decía, Carlota, voy a montar una empresa que vamos a hacer con podcast y un montón de cosas y que vamos a hacer viajes porque nos apetezcan, de proyectos que nos apetezcan, de fantasía. Y digo yo, y tu cabeza, tu cerebro tiene que estar ahí haciendo fantasías porque vamos, que fue, yo creo que uno de los halagos más bonitos, o sea, necesitamos tu cerebro en esta fantasía de proyecto, fue uno de los halagos más bonitos que me han dado en la vida. Pero claro, yo ahí tuve confrontación en mi corazón de decir, quiero decir que sí a esto, pero estoy a tope como un máster de una universidad alemana haciendo exámenes cada 2 por 3. Tengo que arrancar, o sea, arrancar más la empresa. Además estaba ahí en temas de competición también deportiva, la verdad, y era un poco de decir, quiero decir que sí, pero no sé si voy a llegar a todo. Y es como, pues optimiza, tú di que sí, tira. O sea, que ese ejercicio de decir, oye, pues igual tienes que conseguir ver cómo con menos tiempo aportas más valor a las cosas, ver también en qué momentos tienes más energía para ciertas cosas. Por ejemplo, yo antes estudiaba por la tarde y ese es el peor momento para estudiar para mí. Mi mejor momento para estudiar es a las 7 de la mañana, porque no me molesta a nadie. Me levanto con el sol y tengo energía automáticamente y me concentro súper bien. ¿Qué pasaba si lo hacía por la tarde? Pues que después de todo el día trabajando con el ordenador me ponía a estudiar y me dormía. Entonces, era un complemento. Entonces, por un lado, conseguir optimizar los tiempos con las energías tuyas y entenderte y estar atenta a eso. Y por otro lado, pues que lo que hagas sea menos, pero que aporte más valor para poder hacer más cosas. Pero vamos, ese ejercicio creo que lo llevo haciendo toda la vida y nunca acaba, porque en cuanto consigues reducir los tiempos, enseguida coges más cosas y no acaba nunca. Pero bueno,
eh, vivir haciendo todas las cosas que quieres hacer, yo creo que es una maravilla. Desde luego creo que a veces nos cuesta, ¿no? Como saber qué queremos o pedir más, etcétera, pero no es tanto por querer hacer 50.000 cosas, sino por querer hacer las que realmente nos llena y a veces eso va de la mano de más libertad o más tiempo, ¿no? No de la mano de hacer 50.000 cosas y parece que para ti la libertad sí que es algo importante. ¿Cómo, a nivel de libertad, qué te gustaría, cómo te lo imaginas en los próximos años para tú sentirte más libre? Yo es que me siento muy libre, si te digo la verdad. Sí que es cierto que las cosas que igual me, ¿cómo te diría? No retienen, pero algo por el estilo que podrían limitarme el hacer otras cosas, o las he elegido yo o no hay otra, porque son naturales. Es decir, si yo he escogido hacer el máster en base a mi libertad, yo voy a tener que dedicar horas de mis mañanas, que a lo mejor preferiría dedicar a otras cosas, a estudiar estrategia y operaciones. ¿Comprendes? Pero claro, eso también me da chicha. O sea, es algo que he decidido, entonces está dentro de mi Entiendo. libertad y lo puedo estudiar aquí donde quiera, porque es online. Y luego hay cosas que ya son más naturales y puede ser un poco más así, como puede ser temas familiares, ¿no? Si hay algún familiar, por ejemplo, que está, ahora mi abuela está un poco pachucha aquí en Coruña y yo he decidido bueno, aparte de mi pareja está aquí también, pues que sí, podría irme un mes o 6 meses a Bali a trabajar y sería maravilloso. Y la Carlota del pasado tiraba sin pensarlo, pero lo importante es lo importante y después va todo lo demás. Y lo importante es estar, pues, donde está la situación importante, ¿no? Y en ese caso, pues, está aquí en Coruña ahora mismo. Entonces, no lo siento como falta de libertad. Yo diría que en todo caso, las cosas que si yo puedo mejorar ahí, las cosas que eh, pueden ser más límites mentales de, no, esto no se puede, bueno, no se puede, estamos a un avión de tiro de piedra, nos vamos, hacemos o no sé qué, o la responsabilidad también puede ser más económica, ¿no? De decir, oye, vale, pero bueno, también mi madre lo hablaba esto con ella ayer y me decía, Carlota, vive y bebe, que la vida es breve, que al final hay un montón de cosas que no puedes controlar y que la vida hay que vivirla, no solo dedicarse a trabajar, ¿no? Aunque te encante tu trabajo, que es como es mi caso, pero que efectivamente, pero que bueno, es que en realidad yo te digo estas cosas que me están furfullando por la cabeza porque me las preguntas, pero en realidad estoy muy contenta. Jolín, que al final es una posición afortunada, me gusta mi trabajo, no me cuesta dedicarle horas, me lo paso bien, trabajo con gente que me cae bien, familia todo bien, viajo un montón, me voy al bosque todos los fines de semana para desconectar y no quiero saber nada del universo. O sea, que verdaderamente yo diría que a día de hoy la limitación igual es más, sí, temporal de tantas cosas que quieres hacer, que es que ya... Pero claro, es que este mes tengo igual 4 viajes, no más, 5. Entonces, vas metiendo cosas. No sé, creo que te he hablado un poco disperso ahora, pero espero que te sirva. Si te sirve a ti, le sirve a quien nos escucha, desde luego. Y para la que se viene ahora, Carlota, que entiendo que sobre todo trabajando con NGOs, etcétera, queréis llegar a más, queréis hacer un impacto, queréis cambiar la mentalidad de mucha gente, ayudarles. Em, ¿qué cosas sientes que tienes tú que cambiar o qué miedos tienes? ¿Hacia dónde vas ahora mismo? Que ya estáis en este momento que comentas, ¿no? De empresa ya consolidada, bueno, consolidada, ¿no? Que ya tenéis esos fondos, que podéis hacer las cosas como queréis. ¿Qué fase se viene ahora y qué tan preparada te sientes? Nosotros ahora mismo, digamos que la empresa lo que estamos buscando es reorganizarla para lo que estamos evolucionando. Digamos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el tercer sector, cada una es de su padre y de su madre, y cada una necesita unas cosas. No puedes generalizar. Sí que es cierto que en general todas necesitan recursos. No todas, pero muchas de ellas, ¿no? Económicos, no sé qué, no sé cuánto, y que están muy limitadas muchas veces por que los fondos están muy dirigidos a, has dicho que vas a hacer esto, pues haces esto. Aunque tú luego, por ejemplo, tú como empresa, podrías pivotar y decir, vale, pero es que esto que planteé hace 2 años, que era más a fondo, no tiene sentido ahora, porque he descubierto que pero no, hay que hacer.
Entonces, en ese aspecto yo diría que el sector, bueno, niveles de digitalización, un montón de cosas que tiene que mejorar. Nosotros al principio cuando empezamos fue por temas de transparencia a través de blockchain y porque veíamos que era el tema de la falta de confianza, que eso lo metemos en todos nuestros proyectos, pero al final lo que buscamos es multiplicar el impacto de las ONGs, digamos, ¿no? O sea, y ONGs no solo las grandes, hablo de asociaciones, o sea, una asociación de 3 amigos que se va lunes y jueves a dar bocadillos a personas en situación de calle, no te resolverá el problema del sinhogarismo, pero ostras, sí genera impacto local. Entonces, en ese aspecto queremos ayudarlas a hacer lo que tienen que hacer, que es ayudar, básicamente, ¿no? Y multiplicar eso. Y para eso, desde nuestra perspectiva, que es la tecnológica, es decir, vale, ¿cómo cogemos las tecnologías más disruptivas y las acercamos a este sector? Entonces, al final, nosotros tenemos una parte que es más estilo consultoría, que es como nos viene una ONG y, oye, queremos hacer no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues te explicamos, analizamos y lo hacemos. Tenemos una parte más democratizadora, que es por la que más se nos ha conocido, que es ayudar a digitalizarlas por 30 euros, básicamente, que se monten una web trazabilizada con blockchain tal y cual. Y después tenemos esta parte más disruptiva que estamos vinculando ahora con temas de NFTs, utilizamos también inteligencia artificial. Todas las cosas que te puedes imaginar las mezclamos y las juntamos y en general lo que estamos haciendo mucho es probar cosas y avanzar ahí, ¿no? En ese estado, que yo creo que lo chulo es el decir, oye, cada paso que damos ayudamos a ONGs, hacemos una empresa desde honesta, desde digamos, la empatía y todo esto que decíamos y avanzamos en el estado del arte de la tecnología, que eso también es súper interesante y súper divertido marcar esos caminos. Y después me hiciste una segunda pregunta que se me ha olvidado. Tendría que estar apuntando. No, creo que estaba en relación a esta, ¿no? De ese impacto que queréis conseguir. Bueno, si hay algo también Ah, dentro de ti que pero tú sientes que tienes que cambiar o evolucionar, o una cosa es cómo evoluciona la empresa, otra cosa es cómo evolucionan las personas para que las cosas sucedan, ¿no? no. Sí, yo creo que el ejercicio que estamos haciendo ahora es de quitarme a mi trabajo, de hecho, ¿no? Porque antes pasaba todo mucho por mí, estaba muy centralizado en mi persona, la parte de desarrollo, evidentemente no, pero todo lo demás sí. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo es cómo hacemos para que yo no haga cuello de botella, porque todo estaba centralizado en mí y en mi cabeza, para que los demás puedan hacer su trabajo de manera chula. Pero claro, ese ejercicio va de automatizar cosas, va de cambiar cosas, va de un montón de temas, ¿no? Que al final hay que tal. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos con ese ejercicio y a mí lo que me gustaría, ya así hablo a nivel personal, es hacer honor a todo esto, ¿no? De decir, oye, ser la persona que hace falta para que esto salga adelante y si no, pues que venga otra, pero que, pero que el proyecto salga, entre comillas, ¿no? Y ahí sí que es cierto que me siento muy agradecida porque de hecho ahora acabamos de incorporar a una mujer maravillosa, Silvina, al proyecto de directora comercial, que básicamente me ha dicho, Carlota, estoy enamorada del proyecto y a ti te voy a ayudar a ser la CEO que tienes que ser. Y mientras esto crece, yo pues maravilloso, conmigo para siempre tú. Y ya está. Entonces, que en ese aspecto, la verdad, a veces parece que podemos tirar, no solos, pero, ¿sabes? Asumes las responsabilidades, tiras y tiras y tiras, pero ostras, cuando das con personas que saben, porque eso es una, que saben lo que tú no sabes, que empatizan contigo a esos niveles y a nivel proyecto y a nivel todo esto y que te pueden abrir eso y facilitar y ayudarte otra vez, que el camino se hace mucho más sencillo. Y ya solo esa parte del nivel emocional de decir, vale, puedo delegar tranquila, ¿no? Porque esa, yo creo que es una dificultad al final de delegar trabajo, el saber si vas a tener que tener una parte de tu cerebro que tiene que estar persiguiendo a la gente y comprobando si se han hecho las cosas. Y cuando no es así, es maravilloso. Qué importante cuando creces el conformar ese equipo de liderazgo en el que puedas tú confiar y que seáis uno, ¿no? Porque sí que al principio hay como mucho peso y tiene, ¿no? Todo ese poder el o la CEO, pero llega un momento en el que construir a esa gente y que sea gente con tus mismos valores, gente en la que te puedes apoyar y gente que te cuestione también, ¿no? Que te dé como otras formas de ver las cosas es lo que te va a permitir continuar creciendo, que al final son todas las personas las que tienen que crecer. Como última pregunta, si nos viéramos de aquí a 3 años, tú y yo, y estaríamos en esta conversación, ¿no? Y me dices, hostia, Laura,
¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? ¿Cómo te gustaría que fueran las relaciones? ¿Cómo te imaginas la empresa? ¿Cómo te imaginas tu rol como CEO? ¿Qué, qué, qué, qué proyectas tú que eres tan, ¿no? Tan dreamer, tan visionaria de aquí a 3 años? Sí, a ver, yo sinceramente nunca he proyectado bien en tiempos, pero porque luego me he dado cuenta en el proceso de que las cosas nunca van por ahí. Entonces es más como, bueno, vamos a intentar ayudar lo máximo posible. Por un lado, ¿cuál es la visión, ¿no? A lo que hay que llegar, pero luego es qué recursos tenemos y qué tenemos que hacer para tal, y luego qué pasa por el camino, que muchas veces te llevas cosas que te sorprenden un montón y que hay una parte ahí residual de pica piedra, de estar en todos lados y ser muy pesado que acaba dando frutos de repente. Claro, que no puedes contar con ella, pero que de repente te trastoca toda la estrategia, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que a futuro, bueno, el máster ya lo habré acabado, que lo voy a acabar este junio, pero a lo mejor estoy ya haciendo un doctorado en temas de Wow. creatividad y cómo vincularla con tecnología, que es una cosa que me gusta mucho y creo que el mundo va por ahí. Después, la empresa, sí que me gustaría que, bueno, más que crecer a nivel personas o, bueno, a nivel económico y todo eso, que es como pues, lo típico y tal, pero es decir, el tener unos cuantos casos de éxito de decir, ostras, es que estas tecnologías que hemos desarrollado, estas ideas que se nos iban a la cabeza, pero que creíamos que iba por ahí, ¿qué tal? El que haya habido casos de éxito de, ostras, es que hemos conseguido ayudar a tantas ONGs haciendo unas cosas súper disruptivas, súper tal, súper cual, y que se vea muy claro. Eso, y que tengamos algo así que se pueda replicar muy fácilmente que quitando que de sostenibilidad a la empresa y todo este tipo de cosas, que ayudan muchas organizaciones. Eso me encantaría. Y después, pues no sé, o sea, más allá de eso, igual todo más los procesos más estandarizados, algunas cosas y tal, pero a la vez tiene que haber una parte de ellos que no lo estén, yo creo, ¿no? Sobre todo esa parte más disruptiva de vamos a probar alguna cosa, vamos a tal, tiene que meterse por ahí por el camino y yo creo que en ese aspecto ahí sí que y vuelvo a lo anterior, me gustaría que fuéramos un poco ejemplo también de, oye, empresas, se puede hacer empresas sociales desde la empatía, que trabajan en sectores de ayuda y sostenibles. Y ser ejemplo de eso y que se puede, como empresa igual más afianzada en el tiempo, a mí me encantaría. Brutal. Creo que ese propósito, si lo mantienes, lo comunicas y lo repites, que muchas veces la gente tiene que, ¿no? que recibirlo muchas veces para realmente interiorizarlo, pero tú lo tienes súper interiorizado. Realmente me da muchísima curiosidad de ver hacia dónde vais. Mil gracias, Carlota, de verdad, por toda tu honestidad durante todo este rato. Creo que le puede ayudar a muchísimos emprendedores a quitarse la máscara y a mostrarse tal y como son, con lo bueno, con lo malo y, como dices tú, queriendo ambos, ¿no? O sea, aceptando ambos en uno mismo. Así que mil gracias. Si tienes alguna pregunta para la próxima emprendedora o emprendedor, y de verdad gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos escuchan. Pues nada, muchísimas gracias, tío. Ay, 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 ay. La emoción del momento. Gracias a todos. Si hay pregunta, me la dices después y la comento. Gracias, Carlota.